¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Espero que me escuchéis con la misma alegría y la misma emoción con la que yo os hablo, porque vamos a comenzar una nueva temporada de Radio Libertad Constituyente. Y tengo a mi derecha a dos personajes excepcionales. Vamos a hacer hoy un diálogo célebre, como los de Santayana. Tengo a Dalmacio Negro a mi derecha. ¿Qué tal, Dalmacio? Buenos días. Bueno, bien, muchas gracias. Y tengo también a mi derecha a don Antonio. ¿Qué tal, don Antonio? Pues ¿Cómo está? dos ex-inválidos y estamos maravillosamente. Yo me encuentro muy bien y tengo la alegría de Dalmacio que me ha dado, que está estupendamente también, sin dolores, y yo deseando entrar. Todavía utilizo bastón, pero me encuentro muy bien. Pues vamos a comenzar un programa hoy sobre el derecho a decidir. Sabemos que es por todos sabido que el domingo 9 de noviembre Artur Mas ha planteado un referéndum, una consulta, aunque se ha echado para atrás en determinadas cosas. Hoy vemos en los diarios que Rajoy dice que está dispuesto a tolerar el 9 de noviembre el referéndum, la consulta, como ejercicio de libertad de expresión, como libertad de expresión, dice el diario El País. A mí me gustaría que hoy pudiésemos tener un diálogo con Dalmacio y con don Antonio acerca del derecho a decidir, acerca de este tema, y acerca de la postura de Rajoy y de la postura de Artur Mas. ¿Quién empieza de los dos? Voy a empezar por Rajoy, como anécdota. Supongamos que un atleta, como el Pistoio ese, no sé cómo se llama, uno que es inválido, que ha ganado y que ha matado a su novia. Supongamos que un atleta como él mata a alguien. Y Rajoy dice: yo solamente voy a considerar el aspecto físico del atleta, pero no entraré en el resultado de su crimen. Pues lo que dice Rajoy, si no fuera registrador de la propiedad, aunque yo dudo que sepa algo de derecho, a todo el que me oiga, que tenga una ligera idea de lo que es el derecho, sabe que si hoy Arturo Mas, en nombre de la Generalitat, resulta que después de llevar años, sobre todo el último, preparando actos de la independencia, diciendo que no está dispuesto a obedecer a ninguna autoridad del Estado, ni al Tribunal Constitucional, ni al Tribunal Supremo, que no obedece a nadie, después de estar diciendo todos los días que después de esas sentencias, declarando la imposibilidad, la nulidad absoluta de cualquier acto de independencia de Cataluña, si después de todo eso dice que él ha ordenado, que ha pedido a unas asociaciones civiles que organicen el referéndum que ha prohibido el Tribunal Constitucional, el responsable intelectual, el autor intelectual, el primer delincuente de ese acto se llama Arturo Mas. Y parece mentira que Rajoy y todos los periodistas y toda la prensa y todos los tertulianos estén respirando de alivio, porque diciendo: por fin, ya no pasa nada, aquí no hay que hacer nada porque no lo organiza él. De manera que saben lo que es un acto jurídico. Si no saben lo que es un acto jurídico, ni mucho menos lo que es una situación jurídica, porque todo acto jurídico incide en una situación, y esa situación ha sido creada por la Generalitat, que ha creado la situación de independentista. Y dentro de esa situación, que ellos son los únicos autores, no solo intelectuales, sino formales y materiales. En el último acto, después de desafiar a todo el gobierno, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, diciendo: nosotros continuamos, no obedecemos, no acatamos. Y el último acto le dice el fiscal: cuidado, que si usted organiza eso en nombre de la Generalitat, es un delito, cuidado. Y él, Arturo Mas, es tan burdo, tan cateto, tan falto de ideas jurídicas como el gobierno de Madrid, pues dice: bueno, pues yo no hago nada, que la Generalitat no interviene, ordena que lo haga la sociedad civil. Y eso se queda todo el mundo tan tranquilo. Pues es un delito gravísimo el que comete Mas
gravísimo. Es el autor intelectual de un delito de sedición. Que no existe en grado de tentativa, eso son interpretaciones de leguleyos. Que no, que está preparando todo para la sedición de Cataluña. Está aprobado que es la Generalitat, hasta ayer mismo, antes de ayer, diciéndolo expresamente. Y sin embargo, la cobardía del pueblo español después de Franco, de los dirigentes del pueblo español y del pueblo español también, es de tal naturaleza que con tal de que no haya un enfrentamiento polar, es decir, bipolar, están dispuestos a todo. Es decir, aquí ya no pasa nada, no hay nada. Si la Generalitat no va a organizar el referéndum, todo el mundo respira. Esa hipocresía, esa cobardía, yo es lo que denuncio hoy. A ver, Dalmacio. Bueno, ¿Qué te parece? Si crees que exagero. sí, no, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que se habla de situación jurídica. Yo creo que no viene situación política, porque el derecho ya lo rige. Y en unas situaciones políticas las que tienen que resolverlo son los políticos. Pero tú has mencionado muy bien que Rajoy es registrador de la propiedad. Yo creo que en el caso de Rajoy se limita a registrar lo que pasa, cumpliendo con su profesión y nada más, porque creo que no es un político. Acaba de aparecer en Francia un libro de... no recuerdo ahora mismo el autor, muy interesante, que dice que han vuelto los impostores en política. Él lo remonta a Luis XIV. Hay otro libro que habla también del mismo tema, colateralmente, que se titula El suicidio de Francia, y que resulta que los políticos europeos hoy, en su inmensa mayoría, son impostores. De política no saben nada, ni les importa tampoco la política. Es un proceso histórico que ha llegado a ser así, y Europa, no solo España, Europa entera, la señora Merkel es otra impostora, que es la que parece que va mejor. Basta ver la literatura alemana, lo que dice sobre ello, que parece que es el genio. No digamos Cameron, no digamos en Italia, el señor Hollande, y aquí estamos. Europa está toda en manos de impostores, y en España yo me temo que además en escala superlativa. La gente se dedica a la política como una profesión, que la palabra profesión significa profesar, estar convencido uno de lo que hace. La política no es una profesión, nadie puede estar convencido de lo que hace. Tiene que creer que hace lo mejor, pero no estar convencido de lo que él haga es lo que está bien, porque está bien. Y eso creo que es lo que está pasando, y es el caso de Cataluña. Que además el tema catalán, como todos los separatismos españoles, que luego vendrán el vasco, supongo, si esto va arriba, luego vendrá el gallego, donde el propio Partido Popular está fomentando el nacionalismo, etcétera, y vendrán los nacionalismos, ha sido desde el principio la causa principal el gobierno de la nación. Y ello empezó con Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo, como el enemigo era el carlismo, tradicionalista, foralista, si se quiere autonomista, pero en fin, que era español, jamás se planteaba el independentismo, pero era el enemigo de la dinastía restaurada. Y entonces, pues potenció los nacionalismos catalán y vasco. Incluso parece que influyó para que la Iglesia sustituyera a los párrocos carlistas que abundaban, tanto en Cataluña como en Vascongadas, por otros liberales, por decirlo de alguna manera. Y D'Alessio Prieto, en un discurso en el año 17, creo recordar, se quejaba de cómo el gobierno central apoyaba a los independentistas, D'Alessio Prieto. Y es que aparecieron enseguida en la Restauración, cuando aparecieron anarquistas, sindicalistas, socialistas, etcétera, los nacionalistas catalanes empezaron a presionar para sacar favores, etcétera, y entonces, pues, correspondiendo, el gobierno central pues les favorecía. ¿Dónde se dio el golpe de Primo de Rivera? En Cataluña. Los nacionalismos siguieron siendo favorecidos. Y los que le pusieron fin, los militares catalanes también. Bueno, también. Pero luego viene la República. ¿Qué pasa? La izquierda, como los nacionalistas aquellos eran más bien conservadores, reaccionarios,
como se quiera llamar, pues pensaron que era una manera bonita de dividir a la derecha, favoreciendo los nacionalismos. Pero lo más curioso es que aparece el general Franco y qué regiones en donde se potencia la industria. En Cataluña, el País Vasco. Se hace el contrapunto en Madrid y en algunos otros sitios, en vez de distribuir la industria por toda la nación, pero bueno, el hecho es eso. Viene la reinstauración, porque no es la primera, creo que es la tercera. Instauración, no restauración. Y necesita apoyos. Porque claro, una restauración en el siglo XXI, casi en el siglo XXI, no es por los siglos, sino en la situación actual, pues con la democracia en auge, sea lo que sea la democracia, etcétera, etcétera, lo que se entienda por tal, pues necesitaba apoyos. Uno de ellos los separatistas. Aparece el Estado de las Autonomías y se potencian los nacionalistas, incluyéndoles en el consenso político, que creo que es una clave de lo que pasa. Lo que está pasando es un juego dentro del consenso, ajeno a los españoles, dentro del consenso político en que se disputan minucias. A mí una cosa que me sorprende es que con lo que está pasando el gobierno central siga financiando a los catalanes, lo cual me hace sospechar cosas que no, en fin, que prefiero no comentar, pero que todo el mundo puede imaginar que ahí hay algo. Yo quiero que hablemos, porque ustedes dos han definido muy bien la diferencia entre lo político y la política, la diferencia entre Estado y nación. De Carl Smith, lo de político y política. Sociedad civil y Estado. Eso Hegel, sí. Y parece que Rajoy dice que si esto es una expresión de sociedad civil, que no tiene importancia ninguna, como si hubiese sociedad civil en Cataluña. Entonces Es más grave que eso. En primer lugar, reitero que es la situación jurídica la clave para comprender, porque no hay diferencia entre situación política y jurídica, ya que la política se tiene que traducir en actos, y ese acto o es jurídico o es inane. Es decir, porque las leyes, los decretos, sin norma obligatoria para los demás, la política no es nada. La política es una relación de poder que demuestra su poder en las clases y en la naturaleza de las leyes, las normas, los decretos, las órdenes que dicte. Pero incluso los dictadores necesitan una situación jurídica. Si no hay situación jurídica, es que no hay materia. La materia política es teórica. La práctica política se traduce en leyes, decretos y normas. Por eso hablo de situación jurídica. Y es importantísimo hablar de la situación jurídica si estoy hablando de un registrador de la propiedad, que tiene la fuerza, tiene que saber la diferencia entre situación jurídica, hecho jurídico y acto jurídico. El acto jurídico es aquel que tiene una voluntad a quien atribuirla, a quien atribuir el acto. Entonces, si hoy Arturo Mas encarga a Omnibus o a la asociación que sea independentista privada, que no forman parte del Estado, la organización del referéndum, eso, la formalidad del acto no le corresponde a Arturo Mas. Pero la situación jurídica en la que incide el acto está creada íntegramente por Arturo Mas. Esa es la razón tan grande para que un jurista como yo, no un simple abogado, y mucho menos abogado del Estado. Claro, porque los abogados del Estado no son abogados, son defensores del Estado, ¿no? Que saben ellos del derecho. ¿Y qué le importa el derecho a un abogado del Estado? Ni a una Santa María. Bueno, en tiempos tenían buena formación. ¿Quién? Los abogados del Estado en tiempos tenían buena formación. Pero una buena formación de la ley, de las leyes. Sí, eso sí. Pero no del derecho. Entre derecho y ley hay una diferencia. Y la situación jurídica corresponde su estudio y conocimiento al derecho con mayúscula. Porque todo acto jurídico traduce a la esfera del derecho un hecho. Llover es un hecho de la naturaleza. Un crimen es un hecho jurídico. Y eso que la gente está diciendo, los abogados, los periódicos, que no tiene importancia ninguna porque es nulo. Dicen, como es nulo, no tiene... ¿Pero cómo? Diciendo, lo que es nulo no produce efectos. ¿Cómo se nota que no conocen nada de la doctrina de la nulidad? Mucho antes de Betti, pero Betti es el que lo aclara, Emilio Betti, el gran Emilio Betti, lo aclara.
¿Cómo es posible que diga alguien que un acto nulo jurídicamente carece de efecto? No carece de efecto, es que produce los efectos contrarios a los que pretendía, pero son efectos jurídicos. Y entre esos efectos jurídicos, uno de ellos, y no el principal, es la pena, si corresponde a un hecho penal. Entonces no puedo eludir decir que es culpable penalmente Rajoy y Arturo Mas, los dos. Rajoy si no actúa ahora, si dice, si, como él dice, yo no hago nada, y si es un acto de expresión de la... ¿Cómo dice que ha dicho él? De libertad de expresión. Eso, libertad de expresión. De manera que la organización de un referéndum es libertad de expresión. Pero bueno, es la locura. ¿Por quién nos toma este pobre hombre oportunista que dice libertad de expresión? Organizar un referéndum para decir derecho a decidir. Pero libertad de acción, si acaso, ¿no? Claro, es libertad de acción, no de expresión. Si está es un por el acto. Estado, Es un libertad de acto acción del Estado. Del Estado. O sea, que está realizando un acto. Exactamente. Esa es mi preocupación inicial, que como soy jurista, sé la diferencia entre hecho, acto, situación. Y la situación ha sido creada por Rajoy. No, Rajoy no. Viene También. Digo, no, Bueno, viene Rajoy, de atrás. Viene de atrás, pero Rajoy la crea, el último. Se crea en la Constitución del 78. Y también con las interpretaciones que da la Constitución hace el Tribunal Constitucional. Por supuesto. También. Por supuesto. Porque no hay derecho que unos magistrados que no tienen ni idea siquiera del derecho constitucional, que no han leído ni una página de Carl Schmitt ni de Carl Friedrich, que son los dos más grandes maestros del derecho, que no han leído ni una página, se permitan ser en España ese tribunal constitucional, erigirse en poder constitucionario, que ni siquiera saben lo que significa la palabra constitucionario. Una palabra creada por Sieyès durante la Revolución Francesa, porque Sieyès tenía la obsesión de él mismo escribir una constitución y terminó haciéndola, pero por encargo de Napoleón. Él siempre quería hacer una constitución y distinguió muy, a pesar de no ser jurista, era un abate, pero tenía una inteligencia jurídica de primer orden y distinguió entre poder constituyente, que es el que tiene el poder de dictar, de hacer una constitución, poder constituido, que es los poderes, los derechos constituidos que resultan de la Constitución, que están creados por la Constitución y por tanto no tienen poder constituyente, sino que son constituidos y están sujetos a la obediencia y a la superior autoridad del poder constituyente. Y él, Sieyès, inventa un término maravilloso, intermedio entre los dos, que le denomina poder constitucionario. El poder constitucionario, para Sieyès, es un poder constituido que se atribuye facultades de poder constituyente. Es decir, ¿quién? El Tribunal Español. Pero ¿qué interpretación puede hacer el del Estatuto de Cataluña? Porque una cosa, toda la jurisprudencia, toda, no digamos la anglosajona, que descansa, como sabéis, todo en el precedente judicial, sino incluso la continental, toda la jurisprudencia radica en el conocimiento de antecedentes doctrinales o incluso creadoras. Pues bien, en este caso concreto, no. Aquí el Tribunal Constitucional, ¿qué es lo que hace? Pues que no espera que haya un pleito como en el mundo anglosajón para sentar jurisprudencia. Y como en la Europa continental. No. Sino que después de haberse pronunciado sobre algunos artículos que había conflicto, se atreve a hacer una interpretación de la Constitución sin que haya hechos controvertidos que la pongan en discusión. Es decir, sin hecho jurídico y por tanto sin acto jurídico, puesto que no hay ningún hecho, interpreta la Constitución de manera obligatoria para el futuro. Se atribuye el poder constituyente, del legislador constituyente, del que crea los derechos y las obligaciones relativas a la política, al poder político de un país. Eso es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, que es constitucionario. Sí, has planteado varias cosas interesantísimas. Y en primer lugar, vamos a dejar aparte el Tribunal Constitucional, que yo creo que no tiene sentido ninguno. Y además está manejado por el poder político. En España es claramente quien los nombra. Entonces, pues hace lo que le dice el poder político. Sin duda. El que sea.
Y lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Habrá alguien que discrepe a lo mejor, pero en fin, siempre se arregla a gusto del poder. Que los tribunales constitucionales además fueron inventados en Austria por Kelsen, respondiendo... No, inventado no, expuesto. Bueno, pues... Desarrollado. Desarrollados, porque Austria era un país complejo, era un estado complejo, y entonces pues quizá hacía falta un tribunal que interpretara No, y sobre todo porque era una consecuencia de su teoría formal. Y era una consecuencia, y venía muy a cuento con su teoría. Eso es, era una manera de terminar su teoría. Pero otra cosa que has planteado, hablando de Sieyès, es que era un abate, pero que sin embargo tenía mucha idea del derecho. Muchísimo. Es que antes todo el mundo tenía idea del derecho. Hay un principio que me parece que figura en el Código Civil, artículo 5, la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento. Sí. Eso hoy no sirve para nada. En tiempos sí, porque todo el mundo tenía una cierta intuición de lo que es el derecho. Pero el derecho ha sido sustituido por la ley, por la legislación. Claro. Rousseau, etcétera, etcétera, la Revolución Francesa. Claro, ya, ¿no? Sí. Ahora mismo Obama se está permitiendo legislar por decreto, cosa inaudita en Estados Unidos, que está chocando a la gente, pero les ha pillado de sorpresa y parece que de momento hay quien reacciona ya, pero no... No, en masa no. Pero no, en masa no, porque la gente no sabe. Porque el decreto lo inventó Napoleón III. Claro. El Real Decreto, hasta Napoleón III, no fíjate el tiempo que lleva Estados Unidos hasta llegar a Napoleón III. Claro, para fingir que hay un régimen parlamentario, pero que no lo es, etcétera. Y eso fue un invento, el segundo invento. Es un típico recurso dictatorial, que puede ser necesario, pues, en fin, no se trata de entrar en la cuestión. Pero lo que quiero decir es que entonces, en tiempos del abate Sieyès, todavía se tenía el sentido del derecho y se ha mantenido durante mucho tiempo, pero ya nadie sabe lo que es derecho. Y entonces, pues todo el mundo se atiene a la ley. Con ley. Si no recuerdo, el fiscal general del Estado actual dijo hace poco, no recuerdo a propósito de qué, que la ley es lo que determina lo que está bien y lo que está mal. Como si no hubiera derecho moral. Que no hay una moral ni hay nada, sino que es lo que diga el legislador. Y eso es lo que está ocurriendo en España, en todo el mundo occidental, pero sobre todo en Europa y en España en particular, aunque se hagan leyes, que además me parece que en un año se hicieron 2000 leyes o decretos. Y se presumen de que hacen muchas leyes. Hacen muchas leyes, cuando el mérito es hacer pocas. Es que no haya todo leyes, lo contrario. Claro, que es lo que ocurría antes. Antes la costumbre era no la fuente, sino el medio de conocer el derecho. Pero ahora resulta que la costumbre pues no sirve para nada. Lo que has dicho tú del Tribunal Supremo, Constitucional, que ni busca antecedentes, ¿para qué? Nada. Si la costumbre no pinta nada. Exactamente. Aunque se mantenga el Código Civil, la mención, no pinta nada. Por ejemplo, volviendo a Cataluña y al tema del separatismo catalán, había ahí una cosa que me parece que bien, y que es lo que corresponde al derecho civil. Esos derechos consuetudinarios, forales, que se llaman, etcétera, pues creo que tienen su razón de ser. Pero eso no justifica pasar al derecho público. No, claro. Trasladar esos conceptos al derecho público. Aparte de que es una confusión mental, es una aberración, creo que es destruir el propio foralismo. Completamente. Y destruir el propio concepto de lo que es una región que puede tener su singularidad dentro de un conjunto. Si te parece bien, que están acabando con... Si te parece bien, yo creo que quisiera aprovechar lo que acabas de decir, de introducir la diferencia entre derecho y ley, para entrar de lleno ya en analizar lo que Adrián ha comentado, el derecho a decidir. Si te parece, yo creo que eso nos va a obligar a ti y a mí a precisar de verdad qué significa ahí derecho y qué significa decidir. Si te parece bien, pues venga, vamos. Vamos a comentar, vamos a decirlo. Ustedes dos están de acuerdo en que ningún ser se autodetermina, que la autodeterminación de nadie existe, menos de un pueblo. Es que hay dos conceptos. Uno es la autodeterminación en sentido filosófico, que solamente, o metafísico, que solo sería Dios. Solo Dios se autodetermina, y ni eso, dice usted. Y yo digo que ni eso. Sí. Bueno, pero y otra cosa es la autodeterminación política, que eso sí es un concepto conocido que nace en el siglo XIX,
se ha ido definiendo muy bien, que si quieres hablamos de eso, pero tú sigue. Pues es lo que quiero que hablemos. Si tiene derecho a autodeterminarse Cataluña, si tiene derecho a decidir ser independiente. Venga. Para empezar, nadie se autodetermina si quiere nacer o no. Claro. Eso No lo preguntan antes de venir. No, es que nadie pregunta antes de es nacer. imposible. Y Cataluña tampoco, ni en lo individual, ni en lo, Pero si ni en lo queréis, colectivo. como este tema es de mi especialidad Sí, sí. concreto, Sí. pues voy a enfocarlo de una manera original. Al principio, no, porque las originalidades de entrada, si se dicen, no se escuchan, chocan. En cambio, si entro en terrenos conocidos, ya veréis luego la originalidad de mi pensamiento. Terreno conocido es, dice, vamos a ver, derecho a decidir. Derecho, para que haya derecho, tiene previamente que haber una ley, un decreto, una costumbre, un uso. Y prescindo de los derechos naturales, para no entrar en ese tema tan difícil. Pero tiene que haber. Si no hay, pues vamos a examinar a ver si el derecho de autodeterminación, que es lo que se trata con el eufemismo de derecho a decidir, vamos a ver si Cataluña tiene o no tiene derecho a la autodeterminación. No es, empecemos, ley, uso y costumbre. Según el Código Civil no hay más fuentes del derecho. No hay más. Si no hay ley, no hay uso ni hay costumbre, no hay derecho. Bueno, por ley entiendo también el decreto, la norma expresa. ¿Qué hay en Cataluña? En Cataluña hay alguna ley catalana o española que, a diferencia de lo que ha sucedido en Escocia, determine, diga o permita que exista un derecho a separarse, de autodeterminarse. Ninguna. Hombre, si no hay ninguna ley que lo diga, no. Entonces, ¿es que existe alguna ley internacional que obliga a España, que tenga suscrita España? No, porque España, aunque está en la ONU, la única norma de derecho internacional que existe sobre este tema es la autodeterminación de los países que eran coloniales cuando terminó la Guerra Segunda Mundial. Y Estados Unidos, no los demás, ni Francia ni Inglaterra, no los vencedores, Estados Unidos, para premiar el comportamiento y la contribución de los pueblos colonizados en África, Asia, en todo el mundo, que tomaron voluntariamente parte. Bueno, voluntariamente, unas veces voluntariamente y otras movidos. Pero la cantidad de muertos que hubo en la Guerra Mundial, de negros africanos o amarillos asiáticos, para premiar eso, Estados Unidos impuso como verdadera potencia vencedora, impuso el derecho de autodeterminación para épocas coloniales, para países coloniales. Pero esto no lo inventa, esto tiene unos antecedentes. Claro. Pues bien, vamos a destruir esos antecedentes para ver que lo de España es una locura, pero verdaderamente locura, es decir, una sin razón, ni histórica, ni moral, ni jurídica. Es un negocio. Bueno, vamos a seguir. La primera vez que en Europa se habla de determinación de una nación, de la independencia de una nación, no se le llama autodeterminación, sino que se le llama libre determinación, que no es lo mismo autodeterminarse que libre determinación. Y eso se hace a propósito de Grecia, en la guerra de independencia de los años 30 del siglo XIX, de Grecia contra el Imperio Otomano, donde fueron los célebres voluntarios, entre otros los Byron y compañía. Pues en Europa fue una sacudida moral, hasta tal punto que de todos los países europeos enviaron voluntarios a Grecia para apoyar a la cuna de Europa, que era Grecia, la cuna, apoyarla en su lucha. Y se la llamó libre determinación. Bien. Más adelante, cuando ya estaba el Imperio Austrohúngaro lleno de naciones estatales, Austria y Hungría, nada más. Las demás eran naciones sin Estado, pero eran naciones.
Eso lo saben todos los historiadores. Porque siempre, claro. Claro, lo sabían. El imperio no fue una creación imperial, es el resultado de un dominio de un conjunto de naciones. Y las dominantes fueron Austria y Hungría. Pero las demás eran estados sin nación. Es normal. Entonces, que antes de adquirir la independencia, el pensamiento revolucionario, encabezado por Carlos Marx y desarrollado primero por Lenin y luego por Stalin, cuyos libros he estudiado todos antes de la Revolución Rusa, hicieron un estudio maravilloso del derecho de libre determinación, al que ellos llamaron ya autodeterminación. Por eso fue Otto Bauer, el canciller de Austria, que era socialista, el primero que consiguió introducir el término de autodeterminación en uno de los artículos aprobados en la Internacional Socialista de los años 80 del siglo XIX. Pero entonces hay que conocer. Sí, pero eso obedece también a otra razón. Obedece a que el socialismo es internacionalista. Hombre, en aquella época, figúrate. Claro, y sigue siéndolo, digámoslo así. Y entonces era un medio de subvertir las naciones. Sí. La autodeterminación, que por eso luego Lenin lo va a utilizar para subvertir todo el mundo, digamos, colonial, etcétera, etcétera. Norteamérica entra en competencia, también habla de derechos que tenía el antecedente de Wilson, que, luego, sí, que por cierto Wilson, dentro de los 14 puntos célebres. Wilson se arrepintió luego de cuando vio lo que pasaba en Europa, se arrepintió de haberlo hecho, pero lo que quiere decir con ello es que el derecho a autodeterminación tiene un origen socialista para pulverizar las naciones y fomentar el internacionalismo. Exactamente, y dice literalmente, lo traduce Lenin, diciendo exactamente que el nacionalismo es el enemigo número uno de la clase obrera, y que la clase obrera no ha nacido para fundar naciones, ni para crear estados, sino exclusivamente para adquirir su conciencia revolucionaria frente a la clase burguesa. Y eso es lo que desarrolla la autodeterminación. Y exige, ya tanto Marx no, porque Marx habló muy poco, pero es importantísimo algo que casi nadie conoce, que Carlos Marx expresamente desarrolla un pensamiento originalísimo, que dice, el derecho de autodeterminación, libre determinación, pero ya le empleo autodeterminación, no existe en aquellos países europeos o estados europeos que adquirieron conciencia de su unidad política antes de la Revolución Francesa. Ese es un pensamiento absoluto. Dice, todas las naciones que fueron estados y por tanto conquistaron la unidad nacional antes de la Revolución no tienen derecho a la determinación. Me dirán, ¿y por qué? Pues muy sencillo, porque para Carlos Marx, ¿cómo van a haber derecho de determinación cuando ni la humanidad entera conoce lo que es la libertad de un pueblo para independizarse? Eso hay que pensarlo antes, pues por eso dice, los posteriores sí, pero ¿y a quién incluye? Dice, España, y lo nombra, España, Portugal, Francia, Inglaterra, no tienen derecho de autodeterminación, pero sí lo tiene Irlanda, y añade, por razones religiosas. Eso es el pensamiento de Marx. Eso lo desarrolla luego Lenin, señalando las célebres 5 condiciones para conceder el derecho de autodeterminación. Y era primero una religión diferente, un idioma diferente, una frontera con un Estado mucho más desarrollado. Son 5 condiciones. Bueno, y eso los marxistas actuales, en España bajo Franco, los marxistas, como no tenían clientela, como los partidos comunistas no tenían seguidores, y el socialismo no digamos, como el socialismo ni existía bajo Franco, tuvieron que inventarse, adherirse a la doctrina nacionalista y se hicieron nacionalistas. ETA, marxista, es una contradicción, porque siendo nacionalista y marxista es imposible, porque Marx rechaza el derecho de autodeterminación en España. Y porque le dice a la clase obrera no es la misión crear naciones, sino conciencia de clase. Eso en España Franco hizo
que la izquierda, la llamada izquierda, se prostituyera y aceptara, para ser escuchada y oída, reclamaciones que no son de la izquierda ni de la clase obrera, sino de la burguesía y principalmente el nacionalismo. Cataluña hoy, el nacionalismo es una finalidad burguesa y sin embargo está el contrasentido que toda la izquierda, de momento salvo Podemos, que puede ser que se pronuncie, vamos a ver, que se pronuncie, quiere la independencia de Cataluña, el derecho de autodeterminación. Todo lo que hasta ahora yo he hablado es la ley. Pues vamos, pero como dicen derecho, si la ley no existe, ya ni en la ONU ni en ningún lado. Bien. ¿Será un derecho natural? No, ya verás, no, claro, si el derecho natural, figúrate, el derecho natural es un solo mundo. Ya. Allí no es todo lo contrario. Si el derecho natural adquiriera un vigor, que todo el mundo participara de esa idea, No existía nada. sería universal. Claro. Claro, el derecho natural no discrimina entre naciones ni estados. Claro. Luego eso es imposible. ¿Pero qué queda? Uso y costumbre. El derecho nace o de un decreto que no hay, o de uso y costumbre. Venga, yo desafío a los catalanes y a los españoles cobardes que están favoreciendo el separatismo catalán desde que murió Franco, por complejo de culpabilidad franquista. Bueno, y por complejo de culpabilidad. O por intereses. El inconsciente es complejo de culpabilidad. Y se agarran. Bueno, sí. No, si es que tú todavía, no digo que eres ingenuo, que no lo eres, pero todavía le das. Es que los instintos y las pasiones instintivas animales tienen más fuerza que las elecciones racionales. Entonces se elige el interés. Las emociones. Se elige el interés, pero es para apoyar la pasión que tienen de olvidar que fueron franquistas. Eso es lo primero. Y se agarran a lo que les puede. La mala conciencia. Claro, eso es la mala conciencia. Esa mala conciencia de Rajoy es la que ha llevado el separatismo catalán de que tenía un 15% como mucho hace 20, 30 años y hoy tiene la mitad. Eso es lo que la gente dice, uy, qué listo es Rajoy, que mira, sin disparar un tiro, quieto, dejándolos morir, ahí termina, nada, ahí termina. Es el sentimiento de culpa lo que le hace decir a Rajoy que es libertad de expresión. Absolutamente, por que culpa. él permite la libertad. Por culpa. Yo creo que es que de política no entiende nada. No. Bueno. Porque es que hay una cosa que quisiera insistir, es que la decisión es un acto que liga la política en lo público con el derecho. Sí. ¿Qué es lo que hace el juez? Decidir. Desde luego. ¿Qué es lo que hace el político? En casos de situaciones políticas o político-jurídicas. Decidir por encima de la ley, lo que hay que hacer. Y luego quiere convertirlo Como un juez. en ley. Como un juez, pero luego tiene que convertir en ley. Es el tema. Y lo que ocurre es que los políticos impostores les importa un bledo la política. Lo que quieren es hacer su profesión de la política y nada más. Sí. Y es lo que está ocurriendo. Está plagado todo. La política como servicio no tiene sentido. No. Hay quien habla por ahí de la política como servicio, ingenuamente, tal, de reformar la Constitución. Yo creo que has pronunciado la palabra clave, que es decidir. Hasta ahora hemos dicho derecho no existe, porque no hay ley en el mundo, ni hay costumbre, ni hay uso. ¿Qué costumbre tiene Cataluña de ser independiente? ¿Qué costumbre? ¿Qué uso ha tenido alguna vez nunca Cataluña? Nunca lo ha sido, además. Pues como no ha sido nunca. Y aunque lo hubiera sido. Es que no hay ese uso y esa costumbre. He de no suponer existe. que en tiempos primitivos sería independiente todo el mundo. La marca catalana. Habría tribus, y antes también habría tribus. Bien. Pero ahora quisiera mencionar una cosa que ha pasado por alto y a mí me parece muy importante. De la mala fe de los catalanes que dirigen todo esto. Que muchos de ellos no son catalanes, son gallegos. Sí, como el Montilla, cordobés. Gallegos o andaluces. Eso sí se explique por los intereses, los andaluces que se convierten en catalanistas. Intereses. Eso sí, claro. Intereses. Y entonces lo que ocurre ahí, lo que está ocurriendo en este momento, yo he visto una noticia que además se le ha dado poca importancia, de que resulta que la Generalitat ha pedido al sultán de Marruecos que sea el director espiritual o jefe espiritual de los 300.000, parece ser. ¿De qué? Que son 300.000 musulmanes que hay en Cataluña. Sí, lo había leído eso. Sí. No, es que eso me parece más grave que todo lo demás. Bueno.
En primer lugar, por la confusión mental, pero ya dejando aparte de la confusión mental de cosas, porque eso ya es anticatalán, creo yo. Sí. O sea, qué tradición catalana, etcétera, pero si ustedes quieren potenciar al Islam, que además, según está la natalidad en Cataluña, sobre todo la de los autóctonos, que es cada vez menor, las de los, diríamos, aborígenes catalanes. Sí, los payeses, cada vez menor, pues resulta que está creando una Cataluña musulmana, o parece que quieren crearlo. Yo creo que eso no se le ha prestado atención, porque yo creo que la gente aquí no se entera casi de nada. Y a lo mejor estoy yo mal, el que está mal enterado soy yo, porque no, yo te he oído mencionado más que en alguna ocasión. Sí. Y no sé lo que ha respondido el sultán. No, se habrá reído, pero tampoco les habrá dicho que no, claro. Además, el sultán es primo hermano del rey de España. Claro, está permitido todo. No importa, no importa nada. Pero quería decir eso, ¿qué sentido tiene toda esa... no hay más que, insisto, no hay ni pasiones ahí, yo creo. Puede haberlas en alguna gente de buena fe y demás. Hay intereses, y nada más que intereses. El caso Pujol me parece que es lo que... ¿Y Arturo Mas? Bueno, yo ya no sé Arturo Mas, pero el caso Pujol, que todo el mundo sabe, es público, creo que demuestra muy bien qué es lo que hay detrás de toda esa profesión de independentismo, catalanismo, etcétera, etcétera. Intereses y nada más que intereses. Tener un Estado propio para que nadie les moleste y seguir explotando más a la gente. Bien, yo quiero continuar el mismo discurso, el mismo razonamiento que empecé, derecho a decidir. Derecho hemos terminado, queda ahora por qué significa decidir. ¿Por qué derecho a decidir? Porque sabemos que en el derecho, tú antes has citado unos ejemplos que se deciden en política, en el derecho hay decisión, claro, pero dentro de él, vuelvo al derecho. Dentro del derecho, la decisión, derecho a decidir, siempre es una facultad y no un derecho. Es decir, tiene que ser una facultad contenida en un derecho superior. El juez y el político... Exactamente, ahí voy. Pues el derecho de propiedad te concede el derecho a decidir, venderla, alquilarla. Esos son derechos a decidir porque hay una decisión. Pero tiene que haber un derecho. Porque, como aquí ya hemos visto que no hay derecho, en el primer término no hay derecho, ¿qué significa decidir? Si no es derecho de propiedad, ni arrendamiento, ni usufructo, los derechos reales fundamentalmente son los que crean facultades. Los derechos obligacionales deciden hacer un contrato y claro, el derecho de decisión siempre será con arreglo dentro del derecho. Es que el derecho es previo a todo. Es que hay un tema ahí que yo creo que algunos alemanes lo veían, pero últimamente ya no. El derecho sale de lo sagrado. Viene en su origen. Y entonces lo político aparece después para custodiar, para garantizar que se cumple el derecho según el orden sagrado. Eso lo descubre además la prehistoria. Claro. Entonces, la política está siempre subordinada al derecho. Y lo que ocurre es que cuando aparece la política, es porque el derecho no funciona. Y crea derecho. Y hay que rectificar, enmendar, modificar, o lo que sea. O tomar una decisión drástica, por ejemplo, utilizando ejército, utilizando la fuerza, lo que sea. Depende, eso ya depende de la virtud esencial del político, que no es el ser abogado de Estado ni cosas por el estilo, sino la prudencia. Claro. Y eso depende de la situación, no jurídica, sino de la situación política. Que depende de la situación política. El derecho no ha regulado nada. Claro, exactamente. Es antes. Exactamente. Es fáctico. Claro. Pero vamos a seguir, porque quiero que el que nos oiga vea que el discurso es tan racional y tan científico que es imposible que exista nadie preparado, inteligente, capaz de desmentir este discurso. Sigo diciendo, derecho a decidir. ¿Qué significa esto? Decidir será aquello que sea decidible. De acuerdo con... No, pero ya como he negado el derecho, ya he terminado con él. Ahora estoy solamente con decidir. Se puede decidir que será lo decidible, pero entonces lo decidible y lo indecidible ha sido estudiado en la filosofía, pero profundamente. En el derecho constitucional, tú conoces, igual que yo, el decisionismo como teoría política, que en España mal entendido. Lo defendió Javier Conde.
El catedrático de Derecho Político, seguidor de Smith de la época posterior de Smith, cuando ya era el derecho después de la distinción amigo-enemigo. Y antes Donoso Cortés. No, Donoso, hombre, claro, porque Donoso Cortés, Donoso Cortés. no recuerdo yo ahora. Donoso Cortés, en el discurso de la dictadura y en otros escritos, la decisión... Sí, la decisión política como que es que fundamento. cuando llega... viene a decir eso, que cuando el orden jurídico que el orden jurídico responde a la idea que se tenga del orden cósmico, dicho sea de paso. Sí. Claro, porque era religioso, Siempre. claro. No, es que, aunque no sea religioso, el orden cósmico. Sí, el natural, bueno, el orden natural. El orden natural. A eso responde el orden humano. Y cuando él decía que cuando el orden humano hablaba en torno a con motivo de la revolución del 48. Sí. Las revoluciones, mejor dicho, porque fueron varios, del 48. Y entonces él lo veía que además es verdad que no es tanto la Revolución Francesa, sino que lo que expande las consecuencias peores de la Revolución Francesa, el nacionalismo, por ejemplo, son las revoluciones del 48. Sí. Sí, que son las primeras que se le llamó socialistas. Claro, exactamente. Porque de la Revolución del 48 es donde salen los intelectuales como estamento clase dirigente. Sí. Eso lo vio muy bien, creo que Schumpeter. Y aparece ya las ideologías en plena marcha, etcétera, etcétera. Bueno, entonces él decía que como había quebrado el orden, entonces lo que hacía falta era decisiones. Claro. Y por eso habla del dictador. Y del decisionismo. Que el dictador es el te que lo agradezco dice... que me lo recuerdes, porque claro, yo lo tenía tan unido a la exposición tan magistral de Smith. Es que Smith, como sabes, tiene una interpretación europea de Donoso Cortés. Un libro Claro. Pero te lo agradezco muchísimo que me lo hayas recordado. Claro, es que yo a Donoso Cortés, aunque naturalmente lo leí, pero como enseguida me di cuenta que él era la versión española de Bonal, No. pues claro, pues eso ahí, ya No, sé que tú... es que eso no se acepta hoy. ¿Que no? Que no se acepta hoy. Él no era colectivista como Bonal, por ejemplo. No, eso no, pero era... No, era un liberal. reacción. Era un liberal que ve, sí, en el fondo era un liberal que ve Ni que... de Mestre tampoco. De Mestre es distinto de Bonal. Hombre, claro, digo comparado con Donoso. Él está más cerca de Donoso de Mestre, si acaso, Que que de Bonal. de Bonal. Bien. Pero es que como ve que el orden está quebrado, la política tiene que anticiparse al... ¿Y hay orden en Cataluña? Es decir, lo que pretende Artur Mas está de acuerdo con la naturaleza de España, es obvio que no, por lo que estamos diciendo. Es lo que quiero yo ahora desarrollar con el segundo punto de qué significa decidir. Y he empezado diciendo que hay cuestiones que son decidibles porque dependen de la voluntad y otras indecidibles porque no dependen de la voluntad. Entre ellas, lo que es indecidible, y dije antes, y ahora diré cómo, han sido objeto de estudio por parte de la filosofía, especialmente por la logística y las matemáticas. Porque ahí lo indecidible es, mejor dicho, lo decidible, más fácil de exponer, es aquello que puede ser traducido en términos casi automáticos, mecánicos, reducido a un organismo, a una máquina que decide. Eso es lo decidible. La teoría de los juegos. La teoría del juego. Entonces, como ese no es el caso de Cataluña, porque ninguna máquina nos va a decir si se puede decidir sobre la independencia de Cataluña, pues no es decidible. Tú antes has puesto el ejemplo que me ha llamado la atención por lo gráfico y lo bien traído que está del nasciturus. Que el nasciturus no puede decidir nacer. Yo digo que la democracia, que no tienen ni idea, en España no hay ni una sola persona de los famosos que escriben, catedráticos de Derecho Constitucional, catedráticos de Derecho Político, magistrados, políticos, periodistas, tertulianos, ni uno que sepa lo que es la democracia. La palabra democracia es una palabra... No sabe lo que es. Que se utiliza en tanto... Hay un autor... No sabe lo que es. No recuerdo si inglés o francés o norteamericano, que contaba hace unos 20 años que había 600 definiciones por lo menos de democracia. Hoy deben ser más. Hayek, como recordarás, sí, decía que buscó otra palabra y se le ocurrió el término de monarquía para ver si así se podía no, y la poliarquía de
Claro. los americanos. Todo eso. De Dahl, Roberto Dahl. Claro, y entonces ya nadie se preocupa ni qué es la democracia, todo el mundo habla de democracia sin No saber sabe que lo que es. una palabra talismán. Eso. Y ahora cualquier cosa, una cosa está bien si es democrática, está mal si es antidemocrática. Pero tenemos tú y yo que partir de la base que todo lo que no sea reglas de juego, eso no tiene nada que ver con la democracia. La democracia define reglas de juego. La democracia es secundaria, guste o no guste, es fundamental. Las reglas de juego. Y es algo propio de la civilización europea, no de otras civilizaciones, Es como el ajedrez. tal como la entendemos. Dalmacio, a mí me gusta mucho su pensamiento de cuando dice que lo político no es el Estado, sino que No. el Estado es una forma De de lo lo político. Como tengo hoy la oportunidad de que esté usted aquí hoy, me gustaría que lo explicase. No, el Estado es un aparato, un mecanismo de poder. Pero el poder lo tiene el maquinista, lo utiliza el maquinista, que es como se decía, se llamaba al gobierno en el siglo XVIII. Sí, el Goethe, me conductor, parece que el duce. no sé, me parece que aparece en Goethe, en el, ¿cómo se llama? En el ¿Fausto? Fausto, me parece que utiliza alguna vez el maquinista. No me acuerdo. Me parece que recordar que sí. ¿No? Bueno, pero se Bueno. utilizaba, es igual. Se utilizaba parecido el maquinista. Pero, porque el gobierno es gobierno de hombres. Pero el Estado es un instrumento al servicio del gobierno. Apareció así. En la Revolución en el siglo XVI, por una serie de razones, porque el Estado no existía externamente, y una de las mayores confusiones del pensamiento político, no digamos ya el pensamiento constitucional, que casi no existe hoy, es la confusión entre Estado y gobierno. Son dos cosas completamente distintas. El Estado es un aparato que está ahí. ¿Qué es lo que ha pasado? Que con la Revolución Francesa ese aparato es el problema de la técnica en el fondo. Ese aparato ha crecido tanto que el gobierno tiene que obrar de acuerdo con las reglas de funcionamiento del aparato. Corrijo, por precisión. En la Revolución Francesa, cuando mataron a Luis XVI, el Estado desaparece. Hasta el punto, bueno, claro, pero... hasta el punto que no hay nadie ni que hable de Estado ni nada. Por supuesto. Y no saben qué palabra inventar. E inventaron una palabra para designar el poder que era parecido a lo que hoy se dice gobernanza. Que siendo... Es que no podían ni la palabra república, no utilizaron ninguna, no sabían. Y fue Napoleón el que creó lo que tú acabas de decir. El Estado-nación. Eso es. Y ahora es justo lo contrario. Es decir, en la Revolución Francesa fue la nación la que corta la cabeza a Luis XVI Sí, y señor. conquista el Estado. Exacto. Y Cataluña y la Generalitat paga sueldo a las asociaciones civiles, a la sociedad civil, para traerla hacia el Estado. Claro. Y que por eso es totalitario. Así es. Sí, señor. Sí, No, por eso es totalitario, sí. Porque el Estado totalitario es cuando no solo dirige el escenario o dentro de él se realiza el juego político, sino que el Estado totalitario es el que incorpora al escenario estatal la vida privada. Exactamente. Por eso, ni Hitler ni Mussolini fueron estados totalitarios. Eso fue un error de Arendt, de la famosa Arendt, y que yo admiro muchísimo. El único estado totalitario que ha conocido los tiempos modernos ha sido Stalin, porque los Krupp y los Thyssen no fueron, tenían la sociedad civil, disponían como querían. Ahí el Hitler no les gobernaba. Eran ellos los que... no llegó a... No llegó a No ese- tuvo tiempo. ese Bueno, punto. hay películas en las que... Pues no fue totalitario. Fueron, además, es verdad que el que inventó el término que hoy se llama totalitario fue Mussolini, que le llamó Estado total. Fue a Mendola, me parece, ¿Cómo? ¿no? A Mendola, me parece que fue. No, la palabra Estado total, quien la inventa es Mussolini. La utiliza... bueno, la palabra totalitario es lo que decía yo, que fue... Es la totalitaria otra el cosa. total es el... sí. Mussolini dice Estado total. Todo y de ahí ya dentro del construye- Estado, nada fuera del Eso es, Estado. eso es. Entonces, bueno, dicho esto, de verdad yo es que quiero llegar a quien no oiga hoy, que sepa la brutalidad jurídica, que son energúmenos, todos los que están hablando de lo que sucede en Cataluña. Porque el derecho a decidir, si no es, igual que tú repetías, que tú pusiste el ejemplo del Nasciturus, pues una democracia no puede decidir todo, eso es imposible. Tú puedes decidir no ser tú. Pues lo mismo, exactamente igual. Podrás decidir pedir la nacionalidad norteamericana o china o Pero yo he coreana puesto, del como norte, ya pero aquí la es accesorio. democracia, yo pongo un Claro. ejemplo más brutal aún. Tú no puedes someter a la regla de la mayoría de la democracia
que Dios exista o no exista. Es que esa es la opinión, no es la verdad. Pues sí, claro, y también un sentimiento. Bueno, Entonces, siempre en la opinión y en la verdad existe el sentimiento. no tiene No, eso. Entonces, yo no es niego indiscutible. que haya un sentimiento catalanista, un sentimiento. Sí, sí, pero sí. ese sentimiento no es decidible. Ese es el asunto. Ellos, todos los catalanes, dicen, es nuestro sentimiento, lo sentimos, lo sentimos. Ah, lo sentí, pues no es decidible. Lo sentí vosotros, pero no yo. Por tanto, no es decidible. Esa es la conclusión mayor que yo puedo llegar hoy. Es decir, que aquellos que saben que el nacionalismo es un sentimiento, es una contradicción en los términos que lo lleven a un juego de la decisión. Porque si es de sentimientos, ¿cómo vas a decidir tú? Que no es racional. Y nosotros. La decisión es racional. Como hay otros sentimientos contrarios, pues no es racional. Por lo tanto, eso es una elección arbitraria, que está muy lejos de la democracia. Y aunque es verdad que de la democracia hay dos acepciones, la formal, que son las reglas del juego, y la material, que es una aspiración a la igualdad, pues de esas dos acepciones son contrarias, las dos, al nacionalismo. Porque no hay aspiración a la igualdad en un nacionalista. Esto, ¿por qué razón? Eso me recuerda a las discusiones entre Tom Paine y Burke, el famoso y inteligente conservador británico. Las discusiones diciendo que hay que acudiendo a la prescripción. ¿Cómo es posible que los catalanes hoy, una mayoría, pretenda que lo que sus padres, sus abuelos y sus tatarabuelos no tuvieron, y lo que no van a tener sus hijos y nietos y bisnietos hasta el infinito, tampoco van a tener, ellos lo tengan? ¿Quién es esta generación para que se crea la llamada de Dios como Jehová? ¿El pueblo elegido es la generación catalana? Yo creo que hay dos cosas. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué ellos? Bueno, primero, la propaganda demagógica. Y segundo, también el estado general de la nación española. Que no hay sentimiento nacional, no, Que el sentimiento lo hay. Lo que no hay, es pero está borrado. Lo que no hay gobierno, es que no hay gobierno. Lo que hay en España, lo que se ha instalado en el 78, no es un gobierno. Es una situación, yo creo que lo ha explicado muy bien Alejandro Nieto, de desgobierno. Sí, desde el punto de vista administrativo. Desgobierno interesado, organizado. Pero desgobierno, porque la nación, que los gobiernos son para las naciones, o para los pueblos, si no queremos hablar de naciones. Sí. Pero aquí se ha gobernado para la clase política. La clase política y aledaños, la oligarquía financiera, mediática, etcétera, para mantener el poder nada más. Es una especie de dictadura que no se llama así. Entonces también yo creo que eso influye, o puede influir, en que muchos catalanes, como muchos españoles, pues se marchan desesperados ahora. ¿Por qué? Según una ministra, pues se trata de no me acuerdo cómo decía, turismo exterior o algo, movilidad exterior. Hace falta ser estúpido para decir esas cosas. Claro que por eso quizá es ministra. Pero no, hay un problema muy serio, Reis, pero hay un problema muy serio, y es que se tiende en Europa, a gobernar la idiocracia. La estupidez. Sí, la idiocracia, sí. Y eso hay una literatura que viene ya de atrás. Eso es muy antigua, bien en Grecia. Muy antigua en Grecia. Bueno, pero luego se calmó, desapareció. Hombre, en Roma eso era imposible. Bueno, por el imperio. Pero luego quiero decir que en Europa volvió a rebrotar ya en los años. Robert Musil tiene, la novela suya más famosa, no me acuerdo cómo. No me acuerdo cómo. Bueno, sí. Robert Musil lo dice que está creciendo la estupidez, estaba preocupado por ello. En los años de la entreguerra se vio en Austria y en Alemania cómo aumentaba la estupidez general de la gente, que eso facilita el totalitarismo, facilita que se le haga caso al cabo Hitler en una situación determinada, etcétera. Y yo creo que hoy gran parte de lo que ocurre es que eso que decíamos de los impostores, en gran parte son gente estúpida. Impostores políticos. Yo creo que para redondear nuestros discursos, que coinciden muchísimo el tuyo y el mío desde ángulos distintos, porque nuestra formación no es exactamente la misma, pero llega a los mismos o muy parecidos resultados. Yo quisiera explicar por qué en Cataluña
se está produciendo algo, como lo que estamos viendo, contra la razón, contra la inteligencia, contra el sentido común. ¿Por qué? Yo creo que es la diferencia entre que todo esto es consecuencia de que no hubo ruptura con el régimen de Franco. Ruptura moral y por tanto política. Hubo una continuidad y la consecuencia es esta, lo que estamos viviendo hoy. El mérito mío es que esto que estoy hablando ahora a ustedes, y Dalmacio es testigo excepcional, yo lo decía y lo pensaba cuando estaba defendiendo contra el franquismo la ruptura democrática. Porque, si no, ¿cómo explicáis los que me oyen que teniendo yo una vocación política tremenda, más que la de todos ellos, y una preparación jurídica excepcional, porque me he pasado mi vida estudiando Derecho y Derecho Constitucional, ¿por qué estoy apartado de los medios? ¿Por qué ninguna televisión? ¿Por qué en España se ha tolerado comunismo, los de Podemos, los separatismos, pero no Trevijano? ¿Por qué? ¿Por qué ese horror a mi pensamiento? Es obvio. Es obvio, pero además no es solo tú, es mucha más gente. El caso tuyo es notorio, no. No, yo que hablo de mí por mi acción política. Ya, pero es que yo fui además el que protagonizó con la creación de la Junta, la Plata Junta, la ruptura democrática del franquismo. Pero es que es lógico. Se trata, claro que habrá otros, se trata de la dictadura, pero dándole la vuelta, por decirlo así. Claro, porque la dictadura de Franco, pues el dictador hace lo que hay que decir, de acuerdo, pero no cabe duda de que las clases medias, quien las estabilizó y asentó. Fue él, claro. El Estado español casi al morir Franco no se hablaba de separatismo, claro, más que lo de ETA, que era fomentado por la Unión Soviética o por quien fuera, pero nada, no había allí, y en parte porque Franco, preparando la sucesión, que eso no se suele decir, pero y como postergó al carlismo, sí, muchos carlistas se pasaron el País Vasco al... si no a ETA, pues... El origen de la claro, todo eso tiene que ver con eso, sí. De la acción católica que estuvo en la primera fase de la creación de los que luego fueron la ETA. Claro, y en los conventos, es donde nació ETA, y muchos seminaristas se fueron a ETA, incluso algunos seminaristas. Entonces, es una dictadura dada la vuelta. Bien. La misma dictadura dada la vuelta. Perdonar que haya hablado de mí es para decir... Y lo que quiero decir es otra cosa, que es que tú utilizas, que yo creo que lo haces de pasada, lo haces de pasada y no de pasada, porque es la medio de todo. En tu libro sobre el ateísmo político. Sí. Estético. Estético, perdón. Sí, perdón. El ateísmo estético. Dices que la bolchevización en la entreguerra se ha apoderado del arte. Sí. De acuerdo. Pero yo es que creo que no es el arte solo, es todo. Es todo, claro. Quizá no como bolchevización, sino como sovietización, palabra que empleas tú, si no mal lo recuerdo también, en ese mismo libro. Sí. Lo que está ocurriendo hoy, y lo que ha ocurrido en España, es que justamente para la ruptura, digamos, con el franquismo, de la restauración, fue la sovietización. Sí. Que se importó la sovietización como contrapunto al franquismo, manteniendo las estructuras, claro. Sí, pero yo digo perdón, porque a mí no me gusta hablar entonces, de mí. es lógico que estés postergado. Pero sí, es lógico. Pero entonces voy a explicar ahora por qué. La razón es que no hay constitución que pueda prosperar. No porque, yo estoy postergado, claro, porque era el enemigo número uno de lo que ha sucedido, el enemigo público número uno. Poca gente sabe que en 2 consejos de ministros de Franco acordaron asesinarme. Y lo digo hoy aquí para que se entere todo el mundo. Y una de ellas, Antonio María Oriol, ministro de Justicia, se presenta en mi casa a las 12 de la noche para avisarme y decirme que huya, que yo no me fui. Y la segunda, también otro consejo de ministros, vino a Antonio Fontán, vino a mi casa a la 1, un poco más tarde, igual que venía del Consejo de Ministros Faustino García Moncó, había ido a buscarlo y dice: avísale a tu amigo Antonio que se vaya, que han acordado en Majada Honda matarlo pasado mañana. Hay 2 camiones preparados por la
carabineros, era entonces la Guardia Civil, me llamó, digo carabinero, la Guardia Civil, uno para bloquearle va en un Jaguar, y yo ahí sí me fui, pero luego regresé, me escondí. Digo, poca gente sabe, y los americanos, que casi nunca aciertan en política internacional porque sus informaciones son muy malas, sin embargo, no la entienden. Tengo que decir que el espionaje norteamericano supo la verdad sobre la situación política en España bajo Franco y sobre mi persona mejor que todos los españoles. Y dicen, literalmente en los papeles de Wikileaks, dice literalmente que la oposición a Franco, el protagonista no fue el Partido Comunista, no era el Partido Comunista, que era el único, sino una sola persona que se llama Antonio García Trevijano. Y eran mis enemigos, porque era Kissinger el que me combatió y hizo que le puso la prueba a la Junta Democrática, fue Kissinger. Y son sus servicios secretos los que dicen que la oposición a Franco se llama Antonio García Trevijano. Y la prueba está. Fue detenido 4 meses en la cárcel. Estaba España entera en ebullición, clandestina. Bueno, durante esos 4 meses no hubo un solo acto en toda España de protesta contra el franquismo. Sale Trevijano y a la semana estaba España ardiendo de manifestaciones, y es la verdad, porque lo hice yo todo. Pero de manera que ellos se dieron cuenta, y aquí en España nadie quiere recordarme, no por lo que yo puedo hacer, sino porque soy el testigo molesto de lo que pasó. Dicen que ahora Alfonso Guerra dimite el último político. No, señor, yo vivo, y mientras viva diré que son todos, sin excepción, comunistas y socialistas, puros traidores. Así, no hay término medio. Traicionaron aquello por lo que decían haber luchado durante 30 años. Y en una semana, en un día, que vieron las moquetas rojas del poder con Suárez, pasaron a apoyar la monarquía. Y el Partido Comunista es un partido monárquico. Esquerra Republicana de Cataluña es un partido monárquico, porque está viviendo de la monarquía y va a seguir viviendo de la monarquía. Con dinero del Estado monárquico están combatiendo a la monarquía. Mentira, están apoyando. Estos no podrán conseguir jamás. No, pero es una forma de chantaje. Claro, jamás para conseguir nada, pero viven de eso. Y Podemos lleva el mismo camino de oportunismo. De Podemos yo no espero más que oportunismo. Y lo siento, porque me gustaría que fuera el destructor de lo que hay. Porque sabe, desde Gramsci, todo el mundo culto sabe que en política es mucho más difícil destruir que construir. Lo que cuesta más, eso se explica en el segundo principio de la termodinámica, pero lo que más cuesta es destruir. Pues ojalá estos destruyan a toda esta clase política, ojalá. Como ellos ahí no pueden estar ni un solo día en el poder, ni uno solo, pues no saben ni siquiera lo que es. Son gente muy superficial, muy ligera, muy aventureros, que no saben lo que tienen entre manos ni a dónde van, pero que están explotando la corrupción de la clase política. Y esa corrupción, ellos mismos empiezan ya a tenerla, puesto que están empezando a obtener dinero público para ellos financiar su actividad. Y eso ya es corrupción. Pues sí, pero fíjate que al mismo tiempo el éxito que ha tenido indica una cosa. Es que para destruir algo constituido, una sociedad, es muy difícil, de acuerdo. Porque para deconstruirlo tiene que estar en las cabezas la idea de que aquello no sirve. Claro. Si no, las auténticas revoluciones, esas son las revoluciones que están en las cabezas. Sin duda. No las revoluciones que se quita uno para poner a otro. Y entonces todos los que están dispuestos a apoyar a Podemos, que parece que están creciendo, y yo me sospecho que van a crecer más, luego la verdad a lo mejor se asustan, porque, bueno, pero supongo que... No se asustan, son unos oportunistas Podemos. No, te he entendido. No. Mi frase termina diciendo, no se asustan porque Podemos va a hacer lo que ellos quieren. Bueno, yo no entro en lo que hace Podemos o no. Yo sí entro. Pero... Son oportunistas, ¿qué van a decir? De Podemos solo sé lo que dicen, no lo que piensan realmente ni lo que quieren hacer. Pero quiero decir que toda esa gente tiene ya hecho el cambio, la modificación, la destrucción de lo que hay en las cabezas, la destrucción del sistema. Es que gente que les apoya. De acuerdo, es verdad, pero mira, Dalmacio, es que una revolución verdadera para mí ha sido la francesa y la rusa. Y es imposible que esas revoluciones hicieran lo que hicieron por
atacar o como reacción al asco de la clase dominante. No es verdad. La revolución lleva en sí tal optimismo, tal deseo del cambio del mundo, es tan grande que ni siquiera pierden el tiempo en criticar lo que hay. La revolución se pone en marcha. Sí, de acuerdo. Esto es negativo por completo. De acuerdo, que uno de los fenómenos que está ocurriendo en Europa, por eso se han registrado implosiones o registran implosiones, no revoluciones, aunque Peter Sloterdijk y otros dicen que la situación de Europa es revolucionaria, creo que tienen pre-revolucionaria, creo que tienen razón, objetivamente, creo que tienen razón, pero se producirán implosiones, si acaso, no explosiones, o sea, revoluciones no, por eso mismo que tú dices, claro. Bueno, yo creo que vamos a está desorientada, no hay entusiasmo, no sabe qué quiere. No, eso me refiero. Lo único es que la gente... ¿Cómo puede decir? La corrupción es tan grande que va a ganar Podemos. ¿Por una cosa negativa va a ganar? No. Sí, puede ser que gane, pero que eso es más grave todavía. Mucho peor, es más nihilista. Claro, es más nihilista que si fuera por entusiasmo. El entusiasmo en política, como en todo, es fundamental. Yo lo que sí quiero anunciar es que este programa lo vamos a ir a empezar no sé qué día, volvemos ya a hacerlo todos los días enseguida, ¿no? Sí, el programa, comenzamos la nueva temporada. ¿Cuándo? Ya, ¿Hoy? Estamos comenzando hoy. ¿Mañana hay? Mañana habrá programa. ¿Y pasado también? Pues yo creo que sí. Bueno, pues menos mal que no se me entera, porque tengo que hablar todos los días. Bueno, muy encantado. Pero quiero decir que yo no es que ya haya descubierto, he pensado un nuevo enfoque para comprender la situación española, no solo la catalana, todo lo que está pasando en España. Que la catalana no es independiente del contexto. Eso quiero. Entonces, para eso voy a partir de una base, y es la distinción entre constitución material y constitución formal. Eso es lo que desarrollaremos en los próximos. Eso es. Sí. Si me permites, aunque el constitucionalismo es uno de los grandes mitos vigentes en Europa. Sí. Bueno, Inglaterra no tiene constitución formal. Norteamérica tampoco. No, formal sí, pero vamos. No, formal, la tiene formal. Es del tipo de la pero voy a inglesa. explicar por qué. Es que esto es fundamental comprenderlo. En Inglaterra no tiene constitución formal porque tiene una constitución material que resuelve el problema de la libertad individual, que es el parlamentarismo. Porque nadie recuerda, o pocos recuerdan, que en el régimen inglés lo funda una guerra, igual que el americano. Son resultado de una guerra. Como prácticamente todos los regímenes. Y la guerra inglesa se hace bajo el eslogan, la pancarta, el letrero de protestantismo y parlamento. Esa es la constitución inglesa. Y Estados Unidos, dirán, ¿y qué Estados Unidos? Que tiene constitución formal. Hijo, cuidado, claro que tiene constitución formal, pero ¿qué es? ¿Qué es la constitución formal? Leer la constitución de Connecticut. Veréis que es prácticamente la misma. Es decir, antes de que hubiera una constitución formal, había una constitución material, como en Inglaterra, en Estados Unidos. Que se ponen las comunidades protestantes tenían sus reglas escritas, y ese conjunto de reglas escritas y costumbres es lo que los constitucionalistas formales, Washington, Jefferson, Madison, etcétera, llevan a la Constitución de Estados Unidos. Hay una sintonía entre constitución material y formal. Ese es el secreto de que dure tanto la Constitución americana y que le basten simples enmiendas, y por muchos anacronismos que se produzcan, siempre tiene el vigor de permanecer. Y que, por cierto, es una constitución cuyos orígenes parece ser que están en Francisco Suárez. Bueno, sabes que es mi debilidad. A través de Júcar, de Francis Júcar, hay dos Júcar, Richard Júcar, que es autor de otro libro, y Francis Júcar, que era un puritano protestante, que creo recordar que en el año, más o menos cuando queman la Defensio Fidei públicamente de Suárez en Inglaterra, Londres. Es donde se funda la escuela de Coimbra. Como sabes que Suárez se fue luego a Coimbra. Y hay una escuela en Estados Unidos y otra en Inglaterra de los Coimbres maravillosa. Y sabéis que yo, no solo porque sea granadino, él y yo, sino porque Suárez me entusiasmó cuando descubrí en Suárez uno de los fundamentos para saber lo que es persona y personalidad.
y que Leibniz lo tomó de Suárez y Kant lo tomó de Leibniz. Es que los textos de Suárez y también Vitoria y otros escolásticos fueron libros de texto, por eso los cita poco, porque los libros de texto sí, se olvidan. Generalmente pues, lo das por sabido y no se citan. Pero son muy sencillos. En prácticamente todas las universidades europeas, protestantes o católicas. Suárez está de actualidad siempre. Está de actualidad. Pues queda convocado Dalmacio para el próximo programa. Bueno, luego concretamos, queda convocado, luego ya lo concretamos. Pero ahora dinos, a ver, ¿en qué consiste el nuevo formato? ¿Qué es? Pues lo que queremos, don Antonio, es que los programas sean diarios. Sí. Y que tengamos colaboradores. Pero a Dalmacio, que aunque está bien de la rodilla ya, ¿eh? No, a Dalmacio una vez a la semana le vamos a enganchar. Hay un día que no puedo... Bueno, pues tenemos otros 6. Los sábados que me llevan a nadar. Es que tengo que aprovechar cuando me pueden llevar a nadar, que me viene muy bien. Desde luego. Y los sábados... Pues muy bien. Los sábados excluidos. Imposible. Los demás días, y ya los demás están los otros días depende si tengo algo que hacer o no. Y serán los diseños parecidos a este. Van a ser parecidos y a va en vídeo y en la radio juntos. Es lo mismo. ¿Cómo se hace eso? Pues eso va a ser difícil que yo se lo explique en 2 minutos. Pero sí, vamos a... la audiencia lo sepa. Pues y tú lo sepas. Vamos a tener... los programas de radio se van a grabar. Y vamos a tener sorpresas para la nueva temporada. Y vamos a hacer programas de debate. Acabamos de empezar, don Antonio, ya lo verá. ¿Sí? Y la audiencia lo va a ver también. Pero es que si le contamos el secreto ya no tiene... Pero sigue adelante el ofrecimiento de la... ¿Pero es razón de Estado o qué? Aquí un golpe de Estado, ojalá pudiera darlo, lo daba. Muy bien. Pues muchas gracias, queridos oyentes. Como digo, no se pierdan de vista nuestros nuevos programas, que empezamos a partir de hoy. Muchas gracias y hasta pronto.